Bueno, y como es habitual, a las 13 y un poquito, nos encontramos con nuestro filósofo mayor de Buenos Aires, Santiago Kovadlov, para tener la charla más sustancial del día. Pero Hola ¿cómo Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué estás? tal, Jorge? Bien, bien, bien. Recién llegado, cargado, como ves, con algunos libros y viendo sobre tu mesa una cantidad no menor de ellos, ¿no? Y Qué sí, impresionante. Yo creo que el Café La República va a tener que abrir algunos anaqueles para sacar botellas y poner libros, porque no vamos a venir siempre tan cargados, no es ¿no? mala idea, ¿eh? No es mala idea. ¿No te parece? Un café literario, hacemos así, claro, ¿por qué no? Y no ¿Por qué no? lo pensaba, ¿sabes? Porque hablamos tanto, te escucho en el programa, desplegar tantos libros, hablar de tantos autores excelentes, hoy mismo las obras a las que se refería el propio Alejo Sapir, autor de La tradición progresista, se hablaba del libro que él mencionó, La casa del Horcado, vos lo mencionabas a Montaigne, y yo tengo la impresión de que seguiremos, por supuesto, yo mismo, hablando de obras que nos conmueven y demás, pero hoy te quería proponer, verbum Sí. mediante, algo un poquito diferente, que sería esto. ¿Por qué no hablamos de lo que significa leer? Mm. Leer. Leer, no qué libro, sino esta experiencia que para nosotros es tan indispensable, grata e indeclinable, porque nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Bueno, encantado de la vida. Me siento un poquito en desigualdad frente a vos. Ya sabés que tengo que siempre me impresiona tu erudición, tu formación. Pero bueno, No, vamos a hacer, voy a aceptar este desafío. yo empecé unos años antes que vos porque me trajeron al mundo primero, pero eso no quiere decir que nos estemos en igualdad de pasión, de interés, de diversidad de lecturas y sobre todo me gustaría mucho empezar Sí, por preguntarte y sí. compartir con vos una reflexión en torno a lo que es la intimidad que implica la lectura. Porque en Mm, verdad, por más que uno pueda leer en una sala pública, como pueda ser una biblioteca, uno está a solas con alguien al leer. ¿No es cierto? Está prestándole oídos a una voz que primeramente ingresa a nuestra vida a través de los ojos, de la lectura silenciosa, pero que no está reñida en absoluto con la posibilidad de que nuestra propia voz, aunque sea musitándolo en un susurro, si es un espacio público, le brinde sonoridad a la palabra escrita. ¿Te pasa eso? Me pasa absolutamente. Bueno, con la lectura es con la única de las artes que eso ocurre, ¿no? Porque, a ver, estaba tratando de recordar, me ha pasado de leer un libro, Santiago, Sí. y luego conocer, por ejemplo, ver una película hecha sobre el libro Ajá. y ver los colores que yo vi en el libro, que están descritos en el libro, verlos reflejados en el cine, cuando es bueno el cine, porque normalmente es una tarea muy compleja llevar una obra Ajá, literaria sí, al claro cine, que ¿no? no. Es muy Claro compleja, que pero hay no. algunos casos incluso que superan, pocos casos, en que el cine supera, la versión cinematográfica supera el libro. Pero me ha pasado decir, "Che, pero ¿cómo puede ser que yo esté viendo el sillón que yo imaginé mientras leía?" Claro, estás poniendo el acento en algo delicioso, que es el lugar que ocupa la mirada en la comprensión de los conceptos y de las palabras, ¿no? Claro, El, perdóname que te interrumpa, Santiago, lo que te quiero decir es que el sillón que yo veo en la película no estaba descrito con detalles en el libro. ¿Cómo hizo el señor que hizo la película para ver el mismo sillón que yo? los dos, los dos tuvieron la fortuna de ver la elocuencia de una sugerencia escrita, porque es cierto que no siempre la descripción
es la que nos brinda el acceso a una figura, a una forma, a una imagen. Pero hay un gran escritor siempre que hay una sugerencia capaz de desencadenar en nosotros a través de la lectura una visión, hasta te diría en términos proustianos, un olfato, un sabor, una imagen, ¿no? Esta convivencia tan íntima que se alcanza cuando la palabra del escritor es eficaz en su hospitalidad expresiva, me parece a mí que es lo que hace de la lectura una experiencia de convivencia, de cercanía realmente irreemplazable, ¿no? Vos sabés que yo siempre recuerdo con mucha emoción una distinción que establece George Steiner, el gran ensayista que murió hace poquito, cuando le preguntaron cuál era la diferencia entre un erudito y un lector, digamos, emocionalmente comprometido con su obra más allá de su formación. Dice, bueno, un erudito, si usted le pregunta si ha leído a Shakespeare, le dirá, he leído sus 30 y pico de tragedias, conozco sus 100 y pico de sonetos, también conozco bien sus comedias, y dará una idea más o menos formal de todo aquello que recorrió. En cambio, un lector cabal, un lector entregado a la lectura, cuando usted le pregunte si ha leído a Shakespeare, lo mirará con cierto laconismo, suspirará profundamente y le dirá, sí, en eso sigo estando. Qué bueno, qué bueno. Claro. No, la emoción de leer, la emoción. Claro. Y vos, ahora te hago una pregunta yo. Sí. Después te cuento, si querés, alguna historia mía, pero... Me gustaría. ¿Vos cuándo sentiste que quedabas atrapado por la lectura? ¿Cuándo empezó esa pasión por los libros? Qué notable, ¿no? Empezó, claro, en la infancia y tuvo un preámbulo que fue revisteril, te diría, ¿no? Antes que los libros estuvieron en la infancia las revistas que llegaban a casa, el Villiquen, el Pato Donald, todo aquello que de alguna manera podría con cierto facilismo ser contrapuesto a un libro. Y sin embargo, en la niñez, la magia de esas imágenes que provenían de las revistas, las palabras que uno podía leer en las aventuras que las revistas nos regalaban, iban anticipando e introduciéndonos, o en mi caso, introduciéndome gradual, sutilmente, en el campo de la palabra pura, del libro sin imágenes, ¿no? Que llegaron a mí primordialmente a través de la colección Robin Hood, como en el caso de tantos chicos de mi edad de entonces, y que eran, te confieso, una experiencia de sensualidad táctil. Tener un libro en la mano, leerlo, palpar la densidad de una página, recorrer esa tipografía tan equilibrada, pareja y bien diagramada, era una experiencia indisociable de la lectura de las aventuras que brindaban. El libro en las manos era tan importante como el efecto de la lectura en la propia interioridad. Y esto ocurrió, claro, en este pasaje, digamos, en el caso de mi vida, alrededor de los 9, 10 años. Claro. Y vos, Santiago, en tu casa, tu padre, tu familia, ¿eran lectores? ¿Tenían esa tradición ya incorporada? Sí. En casa había una importante biblioteca, de la cual hoy yo aún guardo una parte. Ajá. Y la lectura era una experiencia muy, te diría, natural. Aún hoy recuerdo ciertas imágenes y después voy a preguntarte lo que quisiera saber en el mismo sentido de tu parte. Sí. Por ejemplo, recuerdo la mesita de luz de mi mamá en su habitación cuando yo tendría 10, 11 años. En la mesa de luz de mamá un día encuentro un ejemplar de El viejo y el mar de Hemingway. Sí, claro. Entonces lo abro, imagínate, yo era un niño,
y está dedicado por mi padre a mi madre, para Sarita con amor, ¿no? Dedicado por mi viejo a mi Sí, sí. mamá. Y y esta expectativa de papá de que mamá encontrara en la lectura de Hemingway una posibilidad de emoción privilegiada, era constante. Los libros en Claro. general estaban dedicados. Mi propio abuelo llegó a escribir algún libro sobre la comunidad judía de Entre Ríos, sobre las Ujú. colonias. Y claro, los libros formaban parte de la infancia y después formaron parte de toda mi vida. Supongo que algo parecido te habrá ocurrido, ¿verdad? Sí, aunque yo, Santiago, debo aclarar que me considero un lector errático, un lector a los tumbos, porque, a ver, en mi casa como en la tuya había una biblioteca importante, mi padre era un lector importante, un lector, te quiero decir, un lector, de Claro, este, dedicado. sí, eh, pero también un lector muy abocado a su profesión, es decir, un lector una persona muy estudiosa de los libros de medicina, que en casa siempre estaba abierto un libro extraño, de Ajá, anatomía o patología o lo que fuere, porque él pasaba estudiando su ciencia, digamos, ¿no? De modo que yo tengo un recuerdo que siempre está marcado por la orfandad, porque el quiebre, claro. la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años, interrumpe una cosa que yo no sé cómo hubiera sido de haber continuado. Ahí entonces mi relación con los libros fue primero este, casi un lector catequista, un lector que leía para tratar de encontrar una identidad. Y eso era Ajá, una identidad, la identidad comunista. Entonces yo leía libros que mis amigos no leían. La calle del hijo claro, menor, así se templó el asilo, literatura soviética, claro, este, claro. que tiene que ver con esto, ¿no? Yo lo asocio mucho con esta necesidad que producía que me producía la orfandad. Es como si me hubiera quedado sin parámetros. Mi padre no alcanzó a transmitirme el amor por la lectura. No sé si se entiende. Sí, se entiende y se entiende la compensación que buscaste vos justamente en la literatura partidaria o ideológica, ¿eh? Y que si uno se atiene a tu propio libro, el día que maté a mi padre, uno mismo descubre que un día volviste a una segunda orfandad, que fue cuando perdiste tu inscripción en la fe comunista o en la posibilidad de encontrar allí un territorio compensatorio. Pero Claro. de hecho, aún así encuentro en lo que decís, y más allá del carácter, digamos así, especializado de lo que se leía o leías, una experiencia que uno comparte como lector, más allá de lo que lea, con cualquiera que lo sea también, que es la posibilidad de escuchar la palabra de otro, una voz que no Claro. es la propia, alguien que viene a decirnos algo y demanda nuestra atención y aún a veces promueve en nosotros una emoción inesperada que hace con que la lectura sea en el fondo, me parece, una experiencia de reunión permanente con alguien, con una persona que se hace ver a través de su palabra y nos acompaña, ¿no? Con una profundidad tal que aún hoy, creo yo, los dos guardamos en nuestras bibliotecas ejemplares de obras que siguen siendo significativas para nosotros, habiendo empezado a hacerlo en la adolescencia, en aquellos años iniciales en que descubríamos a un tal William Shakespeare, ¿no es cierto?, Ujú. a un tal Cicerón, ¿no? En mi caso, Claro. recuerdo que la emoción de leer estaba además muy vinculada, Jorge, a una
enseñanza de la escuela secundaria en San Pablo, el colegio italiano donde yo me eduqué. Vos sabés que la profesora de italiano, que nos enseñaba Dante Alighieri, por supuesto, nos hacía leer de pie. Nos hacía leer de pie. Cuando teníamos que leer a Dante, nos pedía que nos pusiéramos de pie junto al pupitre donde cada cual estaba sentado, y mientras leíamos en voz alta los versos del infierno, del purgatorio o del paraíso que ella nos recomendaba, ella ante nosotros acompañaba con sus manos, como si fuera una directora de orquesta, el tempo de nuestra lectura. Y cuando desentonábamos en la lectura en voz alta, ella se tomaba de la cabeza como si hubiéramos cometido un delito de profanación excesiva. Decía, pero ¿te das cuenta lo que estás haciendo? ¿Cómo podés decir esto? Si este es el idioma más alto que se escribió en Italia nunca, y vos lo estás destrozando con... Entonces, claro, más allá del terror que nos producía, el error que podíamos cometer, nos iba enseñando que la lectura es también, cuando la voz se hace cargo de lo leído, una responsabilidad tonal, musical, que debíamos llevar al modo de leer y en el tono la emoción de lo escrito. Qué lindo. Te invito a amenizar con un tema musical y seguimos traguito. hablando de esta pasión por la lectura y de este aprendizaje continuo. Así es, y te voy a traer además una sorpresa. Sí. Ah, no. Qué bueno. Vamos a la música. Bueno, y Santiago, me estabas por dar una sorpresa, ¿me la querés dar ahora o...? Sí, no, en un segundo. Antes te quiero contar algo que te va a encantar. Bueno, seguro que lo conoces, pero no quiero dejar de apostar a que vale la pena contarlo. Vos sabés que hay una página muy hermosa de Maquiavelo, del siglo XV, donde Maquiavelo cuenta que cuando él fue expulsado del poder y perdió todo lo que tenía porque no pudo triunfar políticamente en su tentativa de alcanzar el gobierno de Florencia, él se fue a vivir al campo, donde tenía una chacra y vivía de la siembra y la cosecha de los productos que le daba la tierra, junto a 2 o 3 empleados que él contrataba para esas tareas, pero que él, mientras trabajaba, solo esperaba el momento en que cuando cayera la tarde pudiera volver a su casa y refrescarse, higienizarse, lavarse, quitarse de encima, digamos, el barro de la tierra y el polvo, y ponerse sus mejores galas, dice él, para ir a leer. Porque él se vestía con la mejor ropa que tenía para sentarse con aquellos autores que él admiraba y amaba, que eran sobre todo los clásicos latinos y griegos. Y vos sabés que él cuenta con una unción conmovedora que para estar en compañía de esos autores, él tenía que estar lo mejor y más presentable que pudiera. ¿Por qué leer en una ceremonia? ¿No? Y yo creo que aunque nosotros no vengamos del campo necesariamente a la hora de la lectura, creo que el momento en el cual buscamos arrellanarnos en el mejor de nuestros sillones o en aquel con el que tenemos más intimidad, cerramos una puerta, buscamos el silencio para cederle la palabra a alguien que sabemos que nos va a enriquecer o que esperamos que así lo haga, ¿no? Y en esos momentos yo revivo siempre el recuerdo de ese Maquiavelo, ¿no?, que concibe a los grandes clásicos, ¿no?, como los maestros, aquellos con los cuales uno contrae una deuda perpetua de gratitud y de alegría, ¿no?, como puede ser la que brinden justamente los grandes clásicos griegos, los grandes clásicos latinos, y ni qué decir a los escritores de nuestro tiempo también. Claro, qué belleza, ¿no? Qué belleza. No, la imagen es muy bella, ¿no? La de me visto para encontrarme con aquello. Claro, es un acto de respeto, y también festivo, ¿no? Festivo. Así. Nosotros en general
cuando éramos jovencitos nos vestíamos así para salir con alguna chica. Sí, Pero sí. lo cierto es que él cuando yo era joven también, y supongo que a vos te pasó lo mismo, también la lectura estaba asociada a ir al café a leer. No sé, Sí. por lo menos en mi época, hubo una época también, bueno, vos sabés que La Plata, a La Plata se la llamaba la ciudad del sobaco ilustrado. Me acordé por esto porque muchas veces lo que hacíamos era llevar un libro bajo el brazo, que era también algo de pose, pero fíjate vos, ¿no? Era una herramienta de seducción. No deja de ser Ajá, interesante, ¿no? claro. Es decir, tener un libro era una herramienta también de seducción. El que Claro, un leía, anzuelo. claro, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. No, no, y no nos fue del todo mal con eso de que leyendo conseguimos el interés de alguna chica. Claro, claro, claro. Pero sí, me parece que, que la lectura está asociada a muchas cuestiones, ¿no? A muchas cuestiones. Yo, por A ejemplo, muchas, a Santiago, muchas. he ido aprendiendo a ser lector, ¿no? Yo cuando Claro. hablo así, no son actos de humildad. Cuando yo te cuento estas cosas, que te las cuento también mucho en privado, no son actos de Ajá. humildad. Yo fui aprendiendo a ser lector y tengo tuve un maestro, vos sabés que cuando uno pierde al padre de joven, de chico, siempre anda Sí. buscando padres sustitutos. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Ujú. Si uno busca en un profesor, Lo en un viviste. amigo, siempre anda buscando un referente paterno. Y entre esos referentes paternos yo tuve un suegro, que murió hace muy poco, que fue un lector voraz. Eh, y te voy a hacer una confesión en público. Recién Ujú. ahora pasé por la herencia. Es decir, recién ahora Ajá. pasé a buscar la herencia, no los libros materiales, sino que estoy leyendo mucho de lo que él me insistió que lea en vida, y que muchas veces yo le decía que sí, pero no le di pelota, no le di Te bolilla. comprendo. Y ahora tomé recién ahora ese legado y estoy descubriendo el mundo fantástico que él me contaba, de muchos Qué clásicos que extraordinario, yo qué no había leído, ¿no? emocionante, ¿no? Lo has Sí, empezado a escuchar. exactamente, exactamente. Me parece que por eso digo que vuelvo a la idea inicial, ¿no? Un lector errático que ahora disfruta mucho de la literatura, disfruta mucho de los ensayos. Es decir, yo tengo, ya alguna vez te lo conté, Esto, tengo así dividido es. mis ámbitos de lectura. El escritorio está plagado de ensayos que tengo subrayados. Sabes que tengo un problema serio, que es el problema de la memoria. Me encantaría tener el privilegio que tenés vos de una memoria exquisita, pero no lo tengo. Entonces, tengo los libros No, no, que más necesito, los tengo a mano, y sí me acuerdo, sí sé ir a buscar el dato que me requiere, pero los tengo acá, ya lo creo. me andan dando vuelta, y la literatura muchas veces tiene que ver con el momento en que el final del día, la literatura me De acompaña. ficción, decís. ¿Cómo? La literatura de ficción. Sí, la literatura de ficción, sí, sí, sí. Me acompaña mucho, te diría, bueno, todos los días, una hora más o menos antes de irme a dormir. He notado que además es muy terapéutico leer, ¿no? Es muy terapéutico. Así es. Mucho más Mirá, es terapéutico que que ver los noticieros, por ejemplo. no, no hay duda, no hay duda. Además porque la calidad está asegurada, sobre tu mesa de luz hay calidad en ese Sí, caso. sí, Pero ahí está otra vez el rito maquiavélico, en el mejor sentido del claro. adjetivo, ¿no? Acercarte por la noche a alguien que va a brindarte otro registro y de día a ese registro que es el del ensayo, que por otro lado es el de tu propia voz, es el de tu propia voz como escritor, ¿no? Y que en última instancia nos lleva
yo diría, a un mundo excepcional, que es el de advertir que escuchando lo que alguien tiene para decirnos a través de su palabra privilegiada por el talento, Sí. algo de nosotros gana más libertad, más luminosidad, más transparencia para nosotros mismos, porque finalmente, qué momento de hermandad superior es cuando la palabra de un escritor te permite a vos sentir que has sido nombrado y elucidado por un hombre o una mujer que escribieron hace 400 años atrás, pero que encontrándote con esa palabra, algo de vos mismo irrumpe como evidencia, como clarificación y como aprendizaje. Claro. ¿No es notable? Eso es extraordinario y me llevó a mí a pensar que un escritor, un clásico, es aquel que no pierde lozanía mientras frecuentándolo nosotros no dejamos de envejecer. Claro, claro, claro. ¿No Qué es cierto? interesante. Pero Qué acá lindo. está la sorpresa, ¿eh? A ver. Mira, hoy traje, porque quería compartirlo contigo, justamente a alguien que nos va a brindar su palabra y nos va a reunir aún más. Sí. Es César Vallejo, el Oh, poeta qué lindo. peruano. Qué lindo. Y su poema se llama Considerando. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a entenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que lo odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Qué barbaridad. Hermoso, hermoso. César Vallejo. Impresionante. La literatura reconciliándonos siempre a través de la lectura con la posibilidad de recuperar emoción, Claro. de potenciarla, de volver a vivirla. La poesía sí, seguramente a vos mucho más, que te hiciste poeta, pero la poesía también me acompañó mucho en mi juventud, ¿no? Mucho. No me digas. No me Sí, sí, la lectura de la poesía. Bueno, creo que estaba, a ver si voy a decir, a lo mejor es un poco una blasfemia, pero tuvo un tiempo de mayor moda la poesía en los años 70, ¿no? Es decir, había un esplendor de la poesía, por lo menos en el consumo de poesía y en la edición de poesía, ¿no? Y eso yo lo tengo muy, bueno, Neruda era para mí un acompañante terapéutico, ¿no?
Y claro, Sí, hombre del partido además. sí, bueno, en este caso se mezclaban las cosas, pero también César Vallejo Sí, y muchos otros. No, yo creo que tenía que ver con el esplendor del romanticismo, ¿no? De una etapa romántica, que por supuesto también impregnó a la política, equivocadamente o no, no importa, pero tiene que ver con una etapa donde uno se deja atrapar más fácilmente por el romanticismo, ¿no? estás tocando un tema realmente complejo y apasionante para mí, que es el por qué la lectura de poesía, en todo caso, ha perdido la popularidad o la extensión que en Claro, términos de interés solía despertar en en los suplementos literarios prácticamente hasta los años 70, como decís, fines de los 70, sí, principios de los 80, se fue convirtiendo la poesía en lectura sin duda de apasionados y de un número de fieles indudablemente sólido, pero más reducido. Fue perdiendo quizá la posibilidad de ser de interés para un público mayoritario. Y no es mala pregunta la que claro. interroga acerca de por qué la poesía dejó de ser de interés para un público, llamémoslo así, no especializado o no vinculado a ella por su propia condición de poeta o de lector dilecto de poesía, que siempre es de un número reducido. ¿Por qué ha sido así? Y claro, ensayar una respuesta a este tema no es fácil y tal vez no es oportuno hacerlo en este momento. Claro, Pero, ¿te digo algo? ¿Quién sí. está trayendo la poesía de vuelta? Haciendo pie. Claro que sí, claro Le que sí. estamos haciendo lugar nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo, a ver, lo hemos hablado contigo, pero hay que reafirmar. Yo creo que vos tú, te definís sobre todo como poeta, ¿no? Sí, es una fatalidad primordial. Claro, Sí, porque bueno, aclaro no hace falta que lo aclare, pero vos cultivás la filosofía, el ensayo, sos sin un duda. escritor impresionante, pero yo noto que la poesía, cuando lo haces, cuando la escribís y cuando la recitás, cuando la decís, lleva una carga de pasión especial. Mira, sí, es cierto, es cierto. Es el género donde yo te diría que la interpretación oral pone en juego sus mayores posibilidades y sus mayores riesgos. Claro. Porque evidentemente un poema es una partitura y hay que ejecutarla con la voz de modo tal que se deje oír la intensidad de lo escrito, Claro, que claro, se deje oír. claro, claro, claro. Qué interesante, qué interesante. Me parece Eh, que esto es importante, ¿no? sí, Leer sí, sí, poesía. muy interesante y algún día me gustaría incluso que lo sigamos charlando, ¿no? Creo que Eh, valdría la pena. Siempre la lectura, aún, ni que decir también la de la poesía, pero siempre el hecho de la lectura, ¿no? En tiempos donde de pronto la urgencia hace con que un libro de 200 páginas pueda constituir un desafío desmedido, siempre el tiempo de la lectura es doblemente un tiempo de intimidad, un tiempo de encuentro también y tal vez un tiempo de repotenciación de la propia riqueza personal, ¿no? con este remate te invito a escuchar otro tema musical para seguir disfrutando de Haciendo Pie en este Café La República. ¿Cómo no? Bueno, Santiago, nos Sí, dimos el gusto de hablar de lectura, ¿no? Es un día muy, muy grato para mí, ¿no? Me siento como que nos hemos dado un rato para relajarnos, para disfrutar un poco, en medio de tantas hostilidades, ¿no? sí, ha sido así, pero también hemos matizado, creo yo, un programa en el que, claro, la gran responsabilidad inicial cayó sobre vos, recayó sobre vos. Hemos recorrido el espectro de un mundo de lectores
y de oyentes, ¿no? Alejo Sapire, sin duda, se puso de manifiesto como un gran autor y al mismo tiempo como un hombre con una capacidad de escucha notable del presente, de los dilemas que le plantea, la lectura de la realidad política en que vivimos. Lo mismo ocurrió con el joven que después lo siguió para mostrarnos lo que es la hospitalidad de escuchar. Julio Leiva, sí. Y Julio Leiva. Y después hablaste de un sordo. Vos también hablaste de un sordo. Cuando dijiste en tu editorial, es el gobierno, al politizarlo todo, el que está matando a la política. A ese sordo está dirigida también tu palabra en el editorial que tan expresivamente presentaste al iniciar el programa. En fin, han desfilado oyentes y gente con dificultades para oír. Así es, muy interesante. Si te parece, Santiago ya está ahí en la puerta, mírala. Está la señora Graciela Fernández Mejide, acompañada como siempre de Pablo Marmorato, así que les damos la bienvenida. A ver, ¿cómo va, Graciela? A mí bien, ¿y ustedes? Muy bien, se te escucha muy bien. Graciela. Bien, ya han recorrido todo un camino de lectura, pero también han hablado de sordos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Pablo. Sí, Graciela. ¿Y qué es esto de la sordera, che? Bueno, tomamos yo tomé en el inicio del programa que hago una reflexión. Bueno, es una opinión, mi opinión. A partir de una imagen, a mí me impresionan mucho cuando suceden cosas como pasó el día viernes, que en la estación Constitución, porque había un conflicto en las vías del ferrocarril Roca, se armó un amontonamiento de miles y miles de personas desesperadas, que por supuesto terminaron con todo a cuidado sanitario, se acabó de la práctica todas las recomendaciones que nos dan todos los días desde el mundo del gobierno, desde el oficialismo, y se mostró la Argentina en su fase más espantosa, ¿no? A mí esos hechos, que son menores, me parecen muy representativos. Bueno, a partir de ahí hablamos de... Sí, yo te entiendo perfectamente porque yo sentí lo mismo. Hemos visto discusiones fuertes entre la ministra de Seguridad, Frederick, y el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, etcétera, etcétera. Ahora, ninguno fue capaz de sacar de las vías a 20 personas. Claro. Bueno, ahí está la sordera, Graciela, de la que hablamos. Porque es una sordera. Es la sordera y la ineficiencia. El no saber qué hacer. El no saber qué hacer. Preguntarse, a ver, si lo sacamos, ¿qué estamos haciendo? Porque en realidad ni siquiera era un tema de huelga. Era un tema de protesta que puede o no ser legítima por unas personas que fueron despedidas, vaya a saber los motivos, pero en todo caso eso se discute en la esfera laboral. Y mientras tanto la gente amontonada y adiós todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, de ahí nomás tiene que haber habido qué sé yo cuánto contagio. Exactamente. Bueno, Jorge decía, siempre pagan los mismos. Siempre sucede lo mismo y siempre pagan los mismos. Y siempre la ineficiencia... dale. No, permítanme recordarles que hace 2 semanas la ministra Federic dijo que no iba a permitir el ingreso a la capital de grupos, de núcleos de personas que viniesen a protestar. Sí, pero se plantaron en las vías. Exactamente. Así es. En la vía del tren. Es increíble. Primero la irresponsabilidad de las 20 personas que han hecho eso. Que es como si hubiera gente en la Argentina que no se hiciera cargo de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Yo creo que no se... explota.
¿Cómo? La explota. Es Sí, decir, sí. se vale de ella, ¿no? Como un chantaje, decís vos. Eso es. La utiliza. Pero yo porque creo... parte de... Sí, Jorge. No. Creo que siempre que suceden estos hechos, que a nosotros nos ocurren muy seguido, recordemos el velatorio de Maradona, la responsabilidad principal, lo que nos tiene que hacer ver es que tenemos un problema serio institucional en la Argentina, tenemos problemas serios de Muy ordenamiento de la ley. Entonces da para cualquier cosa, digamos, ¿no? Es la desaparición de la ley lo que nos hace, lo que nos produce este tipo de episodios tan grosero, porque yo lo que vi es que era grosero, ¿no? De la ley y al mismo tiempo, de la ley y al mismo Sí. tiempo del derecho, porque hay un derecho que tiene cada una de las personas en la Argentina de cuidarse, de cuidar y de ser cuidado. Sí. Entonces, cuando vos decís distancia de 2 metros, barbijo todo el mundo, barbijo que cubra nariz y boca, precauciones de no reuniones de más de 10 personas y qué sé yo qué. Y de pronto vos ves que 20 personas se juntan en la vía, protestan por algo que deberían recurrir, repito, a la justicia laboral, que es lo lógico, y las dejan estar. Ahora, mi pregunta ¿es pura ineficiencia o es también crear problemas a la ciudad de Buenos Aires? Lo cual ya sería perverso, ¿no? Bueno, yo creo que estás dando en el clavo de una realidad también. Hay perversión. La irresponsabilidad, me parece, conjuga en la decisión que vos estás haciendo tanto la ineptitud como la rentabilidad que se pretende extraer de este tipo de episodios desde el punto de vista político, y que por ese mismo motivo, me parece a mí, lo llevaron a Jorge en el editorial, Jorge, vos me dirás si me equivoco o no, Sí. a entender la política como expresión de perversión. Es decir, no es que la política sea perversa, pero la instrumentación perversa de la política le quita significación justamente a la ley y justamente al derecho, como vos decías, Graciela. Así es, Claro. así es. Sí. Pierde el derecho la gente de ser cuidada, de ser atendida. Yo creo que no hay conciencia suficiente como para darse cuenta de lo que significa esta pandemia y de lo que significa el dolor de cada familia que está perdiendo un miembro llevado por este COVID. Más Sí, lo que sí. pasa y lo que pasan, los sustos que pasan. Ya tenemos conocidos cada uno. Es la Claro. ¿Cómo? Ahí ¿Que estamos? Sí, Jorge. No, estaba pensando que cuando, digamos, entre las cosas que yo mencionaba simplemente por lectura, tomé una opinión de Moshe Albertel, que es un filósofo israelí, Sí. que él dice que hay un territorio que hay que preservar de la política, que es el bien común. Es decir, que debería estar preservado, Claro, no puede hacerse, lo digo en relación a, mirá como pensó Graciela y tiene motivos, de esto de que quizás también es parte de un plan para provocar a las... Si ya lo pensamos es porque es posible. Y esto es lo que este filósofo dice, que no puede manchar la política. Si la política se mancha con eso, termina colapsando al sistema, las instituciones terminan colapsadas, no hay manera de salvarlo. Así es, porque hay sospecha permanente y no se puede dejar de costado, y es difícil vivir en permanente sospecha.
en desconfianza, ¿no? Es complicado, es complicado. Claro, claro. Claro, Bueno, es es muy el fin de la complicado. política. El otro es sospechoso y por lo tanto no es interlocutor. Así es. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, Es me gustó mucho la parte de la poesía de Valle. Santiago, como siempre, que, bueno, alivia, endulza el corazón un poquito y hace que te suavice todas estas amarguras e indignaciones, ¿no? Sí, Este, claro. Bueno, Sí, sí. Es hermoso En saber fin, que Vallejo nosotros y vos se llevan bien. Va- Es hermoso saber que Vallejo y vos se llevan bien. Sí, señora. Vallejo, Sí, señor. Vallejo, Santiago y Graciela, digamos, sería. Los tres se llevan bien. Sí, ya no sé. Nos alivian, Bueno, ¿qué nos tiene- alivian. ¿Qué tienen hoy, Graciela? ¿Qué programa van a hacer? O Pablo, Mira, la que quiera. Hoy tenemos dos programas. Uno tiene que ver con Israel. Va a venir Mariano Causino. Qué interesante. Que fue Embajador. embajador ahí en Israel. Conoce el tema y vamos a hablar, en fin, de lo que está pasando. Y el otro va a ser Vicente Palermo, Tito, Sí. que presentó qué un bien. libro nuevo sobre Dardo Cabo. Y me interesa que nos cuente un poco por qué se metió con ese tema, cómo se metió, en fin, de qué va el libro y todo lo demás. Que es un libro muy interesante, lindo. por cierto, yo lo leí. Tengo mucha expectativa de leerlo, no lo leí todavía, pero además porque Tito, además de ser un gran politólogo, un gran estudioso de la política y de un gran cientista, es un gran escritor. Es Sí, un sí, gran sí, narrador. sí, sí. Es Sí, un sí, gran sí. narrador de Así ficción es. también, ¿eh? Así es, así Así es. que la combinación es más que atractiva, ¿no? Sí, vamos Bueno, a ver los qué nos dejamos cuenta. entonces para empezar. Lo a dejamos escucharlo. en esas gratas compañías. Les mando un gran abrazo, Graciela, Pablo, Santiago. abrazo grande. Nos Igualmente despedimos hasta a el vos. domingo. Para Igualmente a ustedes todos también, ustedes. para ustedes también y que vayan a almorzar tranquilos. Bueno, oye, Buen domingo. Chao. Un cariño. Un abrazo, Hasta buen luego. domingo. Chao, Adiós. chao. Chao.